Considero que compartir esto es útil, porque nos permite tener una perspectiva sobre las dimensiones de realidad del mundo. En estos días está ocurriendo el Kumbh Mela. El Kumbh Mela es una festividad religiosa, vamos a decir, que se celebra cada 12 años, porque 12 años es el tiempo que le lleva a Júpiter a hacer una órbita alrededor del Sol, pasando por cada casa, por cada signo del zodiaco, hasta volver al punto en el cual empezó. Esa es la significancia de estos 12 años. El Kumbh Mela se celebra cada 12 años, esta fiesta religiosa, en la zona hoy conocida como India. Esta festividad religiosa que se viene celebrando desde tiempos sin memoria habla de esta naturaleza del ser humano por tocar lo íntimo, lo infinito. El Kumbh Mela es una festividad religiosa en la cual se congregan millones de personas en particulares puntos geográficos. Este año es en Prayaraj, en India. Se espera que la congregación este año sea de 400 millones de personas. 400 millones de personas. Personas que se reúnen con la intención de sumergirse en el Ganges, en el punto de confluencia entre el Ganges, el Yamuna y el Saraswati, 3 ríos sagrados dentro de la cosmovisión védica. El Saraswati es un río no visible, no material, pero es parte de este Triveni Sangam, o esta conjunción de estos 3 ríos sagrados. El planeta está en una posición auspiciosa, energéticamente influenciada por los otros cuerpos celestes. Júpiter, el Sol y la Luna están en una particular posición, y eso se refleja en esta particular zona, el Prayaraj en India, pero en todo el planeta, dando el fin a un gran ciclo cósmico. El Kumbh Mela es una celebración de renovación espiritual. Es un cierre de ciclo e inicio de un nuevo ciclo, en donde el momento es propicio para la purificación, para lavarme de todas mis cargas. El propósito de esta fiesta es moksha, obtener moksha o la liberación. A veces el concepto de liberación puede confundirnos porque implica el estar preso, la idea de estar atrapado o atado o estar preso, y la liberación. Podemos entender la liberación, para que nos sea más fácil de asimilar, como un refinamiento. Todos podemos refinar alguna área de nuestra realidad. Puedo refinar mi manera de sentir, puedo refinar mi manera de pensar, puedo refinar mi manera de actuar. Esta liberación podemos entenderla como una oportunidad de refinamiento hacia algo superior que siempre está ahí. Algo superior es lo último y al mismo tiempo es lo primero, es lo más íntimo, es lo esencial. Conectar con lo esencial, con lo original, con el espíritu. El Kumbh Mela de este año no es solo un Kumbh Mela normal, porque este es un Maha Kumbh Mela, un gran Kumbh Mela. Naturalmente se desarrolla cada 12 años, y también el Ardha Kumbh Mela, que se lleva cada 6, pero lo importante es cada 12 años. Un momento auspicioso planetariamente, en el cual la purificación es fácil, en el cual la elevación de mis capacidades es fácil, en el cual yo me puedo limpiar y ascender. Ese es el propósito. Pero este Kumbh Mela es especial, es Maha Kumbh Mela, porque este ciclo de 12 años cierra el ciclo de otros 12 momentos del Kumbh Mela. Se suman 12 Kumbh Melas, cada Kumbh Mela tiene 12 años, y este es el 12º Kumbh Mela, que ocurre cada 144 años.
porque 12 por 12 es 144. Este Kumbh Mela inició en la luna llena del 13 de enero y se acaba 44 días después, o un mandala. Esa unidad de tiempo, un mandala, es la unidad de tiempo que requiere un hábito para ser ganado o asimilado. Si yo practico algo por 40, 44 días, 48 días, 40, 44, 48, entonces ese hábito se establece. Cualquier cosa que yo lleve a cabo durante ese periodo de tiempo se gana un registro en mí. Es como marcarlo a fuego, es como tallarlo en piedra. Pero esos son esa cantidad de días lo que lleva el Kumbh Mela. Un periodo en el cual se está recibiendo una influencia positiva, una influencia de purificación, de limpieza potente, para empezar de nuevo. Este Kumbh Mela es importante porque cierra un periodo de 12 Kumbh Melas, por esos 144 años. Pero ¿qué me está diciendo todo esto? Esta celebración en la cual se reúnan 400 millones de personas. ¿Qué me está diciendo esto? 400 de millones de personas yendo a buscar moksha. Nos dice que la tradición, la cosmovisión védica está totalmente viva y es totalmente vigente. No solo va gente de toda India, sino también de fuera de India a congregarse en este momento sagrado, en este momento de alta auspiciosidad, buscando esta renovación, esta purificación, esta ascensión, este refinamiento en mis capacidades, esta añoranza por lo superior, por lo máximo, por lo íntimo, por lo primero, por lo que yo soy verdaderamente. ¿Por qué consideraba compartir esto útil? Para que uno entienda que el ir hacia adentro es una realidad real, vigente, tangible, para millones, millones, millones de personas. A veces uno se puede confundir al vivir en ciudad o al estar bajo la influencia de las narrativas de Occidente o las narrativas con una inclinación más a lo externo, a lo sensorial, y creer que eso es todo. La materia es un goce, obviamente, pero es un doble goce cuando se vive desde el dentro. Cuando desde dentro yo experimento la materia, el goce es mayor. Esta, esta celebración religiosa, y cuando digo religiosa no me refiero a algún culto en particular, porque a esta celebración llegan gentes de diversas congregaciones, de diversas escuelas, de diversos grupos, y todos confluyen con una misma intención, la purificación, la elevación. Cuando digo religioso me refiero al concepto más real de la palabra, no como una institución, sino como la añoranza de la comunión con lo que verdaderamente soy, o yoga, religión, reunirme con lo que verdaderamente soy, entrar en una comunión profunda con aquello que verdaderamente soy, con la vida que me permite existir. ¿Qué me permite existir? ¿Qué le permite al planeta existir? Conectar con aquello, con aquella esencia. Esa es la natural búsqueda última de todo ser humano maduro. El alinearse, el volver a la fuente, el volver a casa, el entender que es todo esto, el estar en unión. Y hay partes del mundo que lo celebran totalmente, como esta celebración del Maha Kumbh Mela ocurriendo en estos días en la zona conocida como India. India, recordamos, es el nombre que le dieron los ingleses, los extranjeros, pero el nombre real de la tradición védica es Bharat. Bharat es el nombre de la cuna que mantiene estas antorchas del yoga, del Vedanta, del Jyotish, de la Ayurveda. Esta influencia que ejerce esta cosmovisión en el planeta, con palabras como karma, todo el mundo sabe qué queremos decir con karma, o samsara, o el yoga, aunque sea en su dimensión más superficial, entendido como una práctica física en pos de salud, está bien, está súper bien, porque es manteniendo el cuerpo firme que yo puedo estabilizar mi mente y de ahí ver aquello que está más allá, de ahí conocer realmente el espíritu. Por eso considera útil compartir esto
a este momento en el cual está ocurriendo el Kumbh Mela, una celebración de aquellos que buscan la comunión con el interior, la buscan invirtiendo energías, recursos, tiempo en ir a sumergirse a estas aguas que reciben esta influencia cósmica de la alineación de Júpiter, el Sol y la Luna. Porque el agua registra y el agua amplifica estas vibraciones. Pero no solo ocurre en esa parte de India, es un asunto planetario, es un momento de renovación cósmica, es un momento de un nuevo ciclo, en mayor comunión con lo interior. La importancia de este momento de confluencia es que, podemos decir, el velo entre la realidad material y no material o espiritual es más delgado. Entonces yo puedo ver, puedo tocar aquello y puedo ver que realmente no existe materia y espíritu como dos realidades separadas, sino que es una realidad, que a medida que más me voy profundizando, más claramente puedo ver. Por eso consideraba compartir este recordatorio o esta noción de lo que está pasando en el Kumbh Mela, en Bharat. Esta renovación, esta búsqueda por lo último, por lo infinito. कर्पूर प्रभ अर्पिन्तु शङ्करा